Muy buenas tardes. En el día de hoy vengo a presentarle al ingeniero John Jairo Beltrán Díaz el, el diseño del sistema de riego por aspersión en el municipio de Pitalito, Huila. Quien les habla, Joan Sneider Romero Mora, de la Facultad de Ingeniería, del programa de Ingeniería Agrícola, de la asignatura de Ingeniería de Riegos 2, de la Universidad Surcolombiana. Bueno, el sistema de riego por aspersión es necesario conocer, muy necesario conocer las condiciones del terreno, como son características del suelo, como son la textura, la densidad aparente, la capacidad de campo, el punto de machetez permanente, con el fin de conocer posteriormente lo que son los requerimientos hídricos del cultivo, dependiendo de un estudio climatológico, el uso consumo del cultivo. Calcularemos entonces así los distintos parámetros de riego necesarios, entonces como lo son la lámina neta, la lámina bruta, la frecuencia de riego, el tiempo de riego por unidad de riego, las posiciones de riego, turnos de riego por parcela, y finalmente el tiempo de riego por parcela. Luego comprobamos si el tiempo total es menor a la frecuencia de riego. Entonces con eso, con el fin de establecer entonces que el número de días que se va a regar y todas las frecuencias de riego necesarias para el riego. Posteriormente seguimos entonces con el diseño hidráulico. Pues se calculan todas las pérdidas de energía utilizando los catálogos de tuberías, ya sea de Patco, Zeninger, bueno, entre otros catálogos de tuberías empleadas. En este caso pues se utilizó el catálogo de Patco. Entonces pues se calculó todo el diseño de la tubería para laterales de riego, múltiples de riego, tubería principal, la tubería de la succión y, y todas las pérdidas se hallan en favor de poder encontrar la cabeza dinámica total necesaria para poder escoger el sistema de bombeo que nos va a permitir ejecutar este riego. Entonces al final pues se concluye entonces con lo que viene siendo el presupuesto de obra de, del sistema de riego. Entonces, primero que todo tenemos los parámetros de diseño. Entonces, primero se escoge pues dependiendo del terreno, de las condiciones del terreno, de qué tanta extensión de área vamos a implementar. Entonces, escogemos un aspersor. En este caso fue un aspersor 3023 2 M8 por 5 de 3 cuartos de pulgada. Este está disponible en el catálogo de Patco. Tiene un diámetro de 28 metros de área humedecida, un caudal en galones por minuto de 4,62 y la presión de operación es de 40 psi. Entonces después disponemos de un reservorio, tenemos un caudal total disponible, en este caso es de 0,084 metros cúbicos segundo o su equivalente a 1331,57 galones por minuto. Entonces ya teniendo este caudal disponible, entonces comenzamos a hacer el diseño. Entonces primero tenemos el caudal dividimos ese caudal disponible en los sectores. El caudal por sector entonces sería 221,93 galones por minuto. Luego procedemos a calcular lo que es el número de aspersores en el sector al tiempo. Entonces calculamos un total de 48 unidades de aspersores. Luego los aspersores totales sería entonces la multiplicación de estos aspersores por sector por el número de sectores. Entonces en este caso nos da un total de 288 unidades, ya que se encuentran 6 sectores de riego. Luego hallamos entonces el caudal por línea de riego, 4 aspersores máximo, entonces haría de 18,48 galones por minuto. Entonces ese caudal lo redondeamos para poder encontrarlo fácilmente las pérdidas en el catálogo de Patco, entonces lo redondeamos a 20 galones por minuto. Luego tenemos de la presión de operación, tenemos que hallar unas pérdidas permisibles con el fin de no superar estas pérdidas, estas presiones. Entonces pues tenemos unas pérdidas permisibles en el lateral de 3,872, ya que sacamos el 25% de la presión de operación. Luego distribuimos ese valor a 55% para laterales de riego y 45% para múltiples de riego.
Y pues ahí serían los valores. Para lateral sería 3,872 metros columna de agua y pérdidas en el múltiple sería 3,168 metros columna de agua. Entonces, pues con eso, con estos parámetros comenzamos entonces la realización del diseño de la tubería para cada uno de los sectores, y finalmente la tubería de la tubería principal, y pues también del sistema de bombeo y como tal otros parámetros necesarios. Entonces, aquí como podemos observar en este plano, entonces tenemos lo que son eh, 6 sectores de riego. Cada uno de estas tuberías fueron diseñadas en el catálogo, gracias a los valores del catálogo de Patco. Entonces, para múltiples tenemos tuberías de RD 51 de 6 pulgadas. Para laterales tenemos RD 32.5 de 2 pulgadas. Tenemos para tubería principal 3 tipos de tubería, las cuales son 6 pulgadas para la conexión, 8 pulgadas para, para el tramo 2, y para el último tramo entonces sería de 10 pulgadas, que es el que conduce todo el caudal, pues, de todos los sectores de riego. Entonces ahí, como pueden observar, ahí entonces sería el trazado del proyecto y dónde está localizado. Posteriormente al diseño, procedemos entonces a hacer el presupuesto de obra para poder implementar este diseño. Entonces tenemos primeramente el primer ítem, que es los preliminares. Entonces esto pues sería lo que es la localización y el replanteo. Entonces este se cobra por metros cuadrados gracias a la fuente del SECOP. Se cobra por metros cuadrados y con un precio estimado por metro cuadrado de 58.596.796 pesos. Entonces esa sería la cantidad de metros cuadrados. El valor unitario entonces sería de 2.461 por metro cuadrado. Entonces el valor total de localización y replanteo es la multiplicación de estos dos, y nos da entonces un subtotal de 144.206.714,96 pesos para localización y replanteo, ya que pues es una extensión aproximada de 5,86 hectáreas. Luego entonces tenemos lo que es la excavación y el relleno. Entonces la excavación y el relleno es la excavación que vamos a implementar para poder poner la tubería bajo tierra. Entonces tenemos una excavación manual con retiro, entonces en un precio estimado del SECOP. Entonces para lo que es excavación manual y retiro, entonces sería de 16.200 por cada metro cúbico. Y tenemos un total de 168.10 metros cúbicos de excavación de toda la tubería, de absolutamente toda la tubería, y tenemos entonces un subtotal de 2.723.245, lo que es excavación manual con retiro. Luego tenemos lo que es las instalaciones hidráulicas. Entonces en las instalaciones hidráulicas es el suministro de toda la tubería y además de todos los accesorios implementados. Entonces, pues como podemos observar, los primeros 4 subítems son suministro e instalación de tubería. La primera es RD51 de Patco de 10 pulgadas. La segunda es el suministro de la tubería de RD51 de 8 pulgadas. La siguiente es RD51 Patco de 6 pulgadas. Y la última es RD32.5 de 2 pulgadas. Entonces obtenemos un precio unitario desde el SECOP de cada uno de estos, y todo esto se cobran por metro lineal. Entonces tenemos un total para cada una de ellas, pues con estas cantidades de obra. Para 10 pulgadas tenemos 338.7 metros lineales. Para 8 pulgadas tenemos 41.32 metros. Para 6 pulgadas tenemos 958.76. Y para 2 pulgadas tenemos entonces 3.290, que son pues los laterales de riego. Bueno, ahí ya se va acumulando los precios, los subtotales. Y pues también tenemos que tener una consulta
entonces de los precios de los accesorios, de cada uno de los accesorios implementados. Entonces todos esos tienen como unidades, se venden por unidad. Entonces pues procedemos entonces con la consulta del precio del catálogo de Patco, que nos dan un listado de precios. Entonces procedemos a calcular lo que son los precios de todos los accesorios, y pues ahí se va acumulando cada uno de ellos, ahí como pueden observar. Luego tenemos el sistema de bombeo. También tenemos un suministro de instalación de tubería RDE 51 Patco de 10 pulgadas, un total de 6 metros lineales. Ya el precio pues estaba anteriormente evidenciado, pues son 116.757 cada metro lineal. Entonces pues tenemos un total de 700.542 pesos para suministro de instalación de tubería en el sistema de bombeo. Luego tenemos los accesorios, el codo corto de 90 grados, la válvula de retención check para RD 51 de 10 pulgadas, el manómetro medidor de presión para RD 51 de 10 pulgadas, la reducción brusca, y bueno, y la bomba también. Esa sí la consultamos directamente con el proveedor, que es Barnes, de la bomba con esa referencia. Nos cuesta 12.905.000. Entonces ese precio ya es directamente con el proveedor. El otro de precio sí se consulta en los catálogos de Patco, el Secop y otras fuentes que venden pues los accesorios adecuados. Entonces tendríamos un subtotal de todas las instalaciones hidráulicas, incluyendo el sistema de bombeo, de 183.703.463.34 pesos. Entonces ya podríamos sacar lo que es el costo directo. Entonces el costo total directo del sistema de riego tendrá un costo de 330.633.424.21 pesos. Ese sería el costo directo. Ahora sacamos los costos indirectos, que son los porcentajes que se deben tener en cuenta, que son para administración, imprevistos, la utilidad y el IVA del 19%. Entonces ahí tendríamos un total de costo indirecto de 145.478.706.65 pesos. Y entonces tendríamos un total de presupuesto, sumando el costo directo y el costo indirecto, de 476.112.130.87 pesos. Entonces ese sería el estimado o el presupuesto de obra para implementar este sistema de riego en estas casi 6 hectáreas de terreno. Entonces las conclusiones, entonces puesto que el diseño de riego es a presión, entonces obtuvimos adecuadamente los resultados de las pérdidas por fricción existente en la tubería, y así terminando con el cálculo de la bomba y su escogencia. Se concluyó que el diseño hidráulico realizado es óptimo para las necesidades hídricas del cultivo de la quinoa en Pitalito. Entonces, teniendo en cuenta además la recarga de precipitación diaria para un periodo de retorno de 5 años, se calcularon los parámetros del riego, realizando esta labor en solo turno, pocas horas del día, para que el cultivo no se quede sin agua en ningún momento. Entonces también podemos concluir o recomendar que ya sistemas alternos al sistema de riego, puede ser un sistema de inyección de fertirriego. Ya sería un costo adicional que se debe implementarle al sistema, y pues esa sería una muy buena recomendación para diseños y trabajos posteriores. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias, agradecerle al ingeniero John Jairo Beltrán por el conocimiento transmitido, y nada, muchísimas gracias.